Una tarde más y con un tema bastante interesante. A ver, vimos este acuerdo firmado entre la iniciativa privada y el gobierno federal sobre el outsourcing. ¿Qué tanto ganan y qué tanto pierden los empresarios? Les dejo el tema puesto sobre la mesa. Me despido. Caballeros, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bueno, a ver, ya nos dejas el tema, pero yo me quiero remitir a la entrevista que acabas de tener, Magda, con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. A ver, sí, yo lo escucho y a veces parece que no reconozco al sector privado, sí, de alguna forma, tratando de encontrar los acuerdos y no los desacuerdos que de alguna forma se había generado. A ver, Víctor, hay que recordar que la propuesta era desaparecer el outsourcing, esa era la propuesta original y eso levantó, bueno, pues una serie de interrogantes muy importantes entre el sector privado sobre qué va a pasar con muchas de las empresas que hoy prestan este servicio llamado outsourcing, es decir, servicios que se prestaban a través de una tercera empresa. Sí, y bueno, parece que el acuerdo, luego de que el presidente los convoca a Palacio Nacional, algunos de los integrantes del sector privado llegan a acuerdos. Estos acuerdos se traducen en este proyecto de iniciativa que está ya por parte en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde, bueno, digamos, se matiza mucho de lo que originalmente se decía. Y escuchaba a José Medina Mora, presidente de Coparmex, señalando incluso cosas positivas que de alguna forma está observando en esta iniciativa, si es que no le cambian alguna coma o algún punto que pudiera cambiar lo que se ha presentado hasta el momento. Y entonces resulta que lo que iba a ser muy malo, sí, bueno, pues resulta que no va a ser tan malo para algunos trabajadores, no va a ser tan malo tampoco para las empresas, no va a ser tan malo para el gobierno porque va a tener, pues supuestamente se van a regularizar más empresas, va a haber más impuestos, los trabajadores van a ganar un poquito más en reparto de utilidades y bueno, pues de alguna forma pareciera que es un ganar-ganar, Víctor. ¿Cómo lo viste? Raúl, mira, me vino a la mente esa frase que dice, a veces estamos tan acostumbrados al mal que el bien luego nos parece agravio. Y es cierto, esta iniciativa comenzó con expectativas muy radicales por parte del presidente, porque hay que recordar que hace 4 meses la propuesta fue desaparecer completamente esta figura que se utiliza en las empresas. Bueno, valieron estos 4 meses, hay que reconocerlo, hay que verlo como algo positivo, porque al parecer se abrieron las puertas, se escucharon las voces y se llegó finalmente a un acuerdo en el que, como debe de ser, como deberían de ser en otro tipo de eventos, pero que no se dan, bueno, en este caso parece que sí, porque participaron obreros, participaron empresarios, participó gobierno, parece ser que las 3 partes, si no ganaron todo, no perdieron todo. Y creo que eso es parte de las buenas negociaciones. No siempre ganas todo, no siempre pierdes todo, pero no quedas en el penoso estado de perder todo, como era el caso del sector empresarial. Hay quien dice que esto es un golpe para los empresarios, porque los empresarios están cediendo. Bueno, tenemos un grupo empresarial que ha tenido altas y bajas y que con Andrés Manuel López Obrador ha chocado muchas veces, ha chocado en sus posturas. Pero al final del día creo que es un acuerdo que tiene sus riesgos, claro que tiene sus riesgos, habrá que ver la letra chiquita, habrá que ver cómo queda redactado, porque como bien decía uno de nuestros entrevistados en los espacios anteriores, el diablo está en esos pequeños detalles y luego las redacciones de las leyes en este país se prestan mucho para las interpretaciones y ahí es donde empiezan los problemas. Pero yo creo que en términos generales hay que aplaudirlo, viene a hacer justicia, es uno de los mayores y más ambiciosos cambios legislativos en materia laboral, es fundamental, va a marcar hito esto, indudablemente cae en un mal momento porque es cierto, venimos de una época de desempleo muy marcada, tenemos elecciones, que eso yo creo que van a ser puntos a favor para Andrés Manuel en ese sentido, pero al final del día nunca estamos en los momentos ideales para hacer los cambios, Raúl, había que hacerlos. Así es. Bueno, hay riesgos y definitivamente, y lo hemos escuchado a lo largo de este día. A ver, uno de ellos es que el outsourcing supuestamente le da trabajo a más de 4,5 millones de mexicanos, ¿sí? Y esa figura, al modificarla y apretarla por parte del gobierno, hay quienes dicen, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que no todos estos 4,5 millones de trabajadores van a poder de alguna forma seguir, sí, actualmente empleados. Quizás 1 millón se calcula que pudieran seguir siendo empleados formales de las empresas que ocupaban sus servicios a través de un tercero, pero otros posiblemente, Víctor, tengan que pasar, como se dijo, a la simulación
o a la informalidad. Y eso me parece que es delicado en un tiempo en el que se necesita trabajo, formalidad, que todos paguemos impuestos. Y eso me parece uno de los riesgos, Víctor. Totalmente de acuerdo, y habría que agregar otro, que otros pasen, otro tanto, 1 millón más, por decirlo así, pase a empresas que supuestamente se especialicen en este tipo de contrataciones y que sean de nuevo también una simulación. Lo cierto de este asunto es que, mira, es un esfuerzo por tratar de meter orden en un contexto. Había un analista con el que platiqué hoy por la mañana y me decía, mira, Víctor, al final del día tenemos que entender que necesitamos cambiar en este país, y en ese sentido es un paso importante. Tenemos que entender que el mundo ya cambió, que las reglas de hace 30 años en las que era posible explotar al trabajador, dejarlo, vender la bandera de que necesitábamos bajos salarios y pocas prestaciones para atraer capitales, debe de cambiar eso, debe de cambiar porque el mundo está cambiando. Hoy estamos en la obligación de mejorar las condiciones de los trabajadores, hacer empresas más equitativas, justas, igualitarias, que repartan riqueza, que hagan dinero, pero que también formen una clase trabajadora digna, una clase trabajadora que pueda responder a las necesidades actuales. Creo que tienes razón en ese sentido, tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios y este es un paso. ¿Lo estamos dando en un momento riesgoso? Lo estamos dando, por supuesto. ¿Corremos el riesgo de que se descomponga? En este país ya ves que todo corre el riesgo de descomponerse, pero de que había que hacerlo, había que hacerlo. Sí, aquí lo que llama la atención el tema de los trabajadores, y me parece que está muy de acuerdo con lo que estás mencionando. A ver, el que el trabajador tenga un mejor reparto de utilidades, ¿quién puede estar en contra de eso, Víctor? Sí, que un trabajador pueda tener hasta 3 meses de reparto de utilidades, me parece. Hoy actualmente el promedio de reparto de utilidades según la ley es de 22 días. Y esto puede aumentar esta posibilidad para los trabajadores de tener un mayor ingreso. El tema es que las empresas lo puedan soportar y que tengan desde luego esta utilidad para poder repartir de acuerdo a la nueva propuesta. Pero por otro lado también esto pareciera que va a beneficiar nuevamente a esos corporativos sindicales que nada más quieren todo para acá, como fue antes, Víctor, ¿sí? Y que pareciera que hoy hay nuevos líderes en los sindicatos, que pareciera que ellos son los beneficiarios de este tema. Ya hablo de Napoleón Gómez Urrutia, hablo de este nuevo dirigente, Pedro Aces, que ha venido como a sustituir aquella vieja CTM de Fidel Velázquez que tú recordarás, y que estos nuevos líderes sindicales, muy ad hoc con el actual gobierno, simplemente pareciera que cambian los nombres de hace 60, 40, 50 años a nuevos dirigentes, y que pareciera que ellos están ya preparándose para que, esas plazas sindicales de esos nuevos trabajadores, pues simplemente van a engrosar precisamente sus filas. Esos son de los riesgos que se ven también, Víctor. Imposible rebatirte en ese punto, Raúl, porque es cierto, vivimos en un país que, yo creo que eso se da en todo el mundo, ¿no? Siempre habrá perdedores y habrá ganadores. Y habrá ganadores en buena lid, pero también habrá ganadores en mala lid. Yo creo que aquí es donde va a entrar mucho la regulación y la capacidad que se tenga, que poco se ha hablado de eso, para ver si la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda o quienes estén involucrados pueden hacer los candados y poder vigilar. Ese es un problema serio, porque imagínate estar detrás de cada empresa para ver si lo hace o no lo hace, o de qué manera contrata a un trabajador, o si decide darle nada más por afuerita para no contraer compromisos laborales. Va a ser un riesgo, claro que sí, pero vuelvo al punto, es inevitable que siempre haya ganadores en estos juegos. El asunto es de que esos ganadores, sus ganancias sean limitadas, sean justas, sean correctas y sean dentro de un parámetro que no terminen afectando a otro sector. Un reto grande, y si me preguntas, ¿tendrá el Estado capacidad para hacer eso? Mi respuesta es, en este momento, no. Pero lo van a encontrar, Víctor. Definitivamente no. Mira, lo van a encontrar. ¿Cómo lo van a hacer? Como lo está estableciendo esta iniciativa, ¿sí? Serán las propias empresas, a través de multas altísimas que se están proyectando, sí, para que si una empresa, utiliza los servicios de una empresa no registrada ante la Secretaría del Trabajo, la multa no es para la que no estaba registrada.
La multa altísima va a ser para la empresa que se encuentre registrada, es decir, las mismas empresas van a hacer esa chamba, van a hacer ese trabajo de supervisar, de ser cuidadosos con quien puedan subcontratar, y esto de alguna forma pues le da a la autoridad ese manejo que de alguna forma tú estás señalando, en donde ahora las empresas se convierten en las fiscalizadoras para que los trabajadores cumplan, para que si contratan empresas y esas empresas que se contratan no tienen las prestaciones de sus trabajadores, van a sancionar a la empresa que de alguna forma la contrató. Entonces, están haciendo digamos, una cadena de eslabones en donde los propios empresarios, las mismas empresas, tendrán que hacer esa función si es que, como tú bien lo dices, la Secretaría del Trabajo va a ser incapaz, no va a tener la capacidad de alguna forma de estar supervisando que se cumpla exactamente con la ley, pero las empresas que estén bajo esa amenaza de esas fuertes multas, seguramente lo van a hacer. Oye, fuertes multas y hasta el concepto de delincuencia organizada, que no es un asunto menor. Pero bueno, también estarás de acuerdo conmigo, Raúl, que vivimos en un país, desafortunadamente, en la que hay que trabajar mucho en la ética empresarial y en los valores, porque eso tiene mucho que ver con eso. Mira, cuando alguien se propone encontrar el modo de burlar la ley, tarde que temprano lo encuentra, y más en este país. Y vuelvo al punto, el riesgo es de que el día de mañana veamos una pauperización del empleo, mucha informalidad, es un riesgo también, mucha que aumente la informalidad. O gente contratada sin la menor prestación social. Ese es un riesgo que se va a dar, y ante estos tiempos de necesidad de empleo que tenemos, imagínate, tú prefieres que te paguen lo que te paguen con tal de que puedas llevar dinero a tu casa, a estarte fijando si tienes una figura que te protege, si tienes un fondo de ahorro, si tienes un seguro social o si tienes otra prestación. Es delicado el tema habrá que estarlo observando con mucho cuidado, Raúl, estar muy atentos. Yo creo que todos debemos involucrarnos más. Y un punto más, creo que el trabajador tiene la obligación también de educarse más en cuanto a sus derechos. Sí, de los males el menor, yo diría, concluiría con este tema. Sí, de lo que se proponía hace 4 meses por el presidente López Obrador, desaparecer esta figura del outsourcing, y como siempre y como se ha dicho, Víctor, ¿qué se optaba? ¿Cuál era la opción del gobierno? Pues cortar a machetazo, cuando lo que se debería de hacer es sancionar a quienes estén incumpliendo con la ley, sancionar a las empresas que no tienen y no les dan servicios y prestaciones a sus trabajadores. Pero como ha sucedido en este gobierno, muchas veces es a machetazo, cortar todo. Afortunadamente en este tema, sí, parece que las voces del sector privado y especialmente los riesgos de meterse en litigios con empresas multinacional que tendría afectaciones con el tema del tratado comercial, hizo que el gobierno revisara, hiciera esta propuesta que es, digamos, mucho más sensata a lo que se estaba proponiendo, y bueno, ya hasta los empresarios le ven algunos aspectos positivos, como ya mencionábamos. Sí. Pero fíjate, Raúl, hay voces también que dicen que esto se debió haber quedado así nada más y trabajar más en la regulación y en la vigilancia, pero no crear más regulaciones. Y yo en eso sí coincido también. Cuando tenemos regulación y sobreregulación y más regulaciones, la verdad es que la posibilidad de violentarlas, violarlas o tratar de burlarlas crece también. En fin, es una situación que ahí estamos y que habrá que ver, vuelvo al punto, la letra chiquita cómo queda, que será esto en abril, si mal no tengo el dato, cuando sabremos exactamente los detalles, porque bien dicen, el diablo está en esos pequeños detalles. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, decía José Medina Mora que para entrar en vigor esto estaríamos hablando más o menos del mes de septiembre, porque esta iniciativa que se ha conocido hasta el momento incluye su aplicación hasta 3 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ya veremos, por lo pronto, como dices, hay que estar atentos en este nuevo capítulo del tema del outsourcing y el empleo en nuestro país. Gracias, Víctor. Así es, Raúl, interesante tema, apasionante porque nos involucra a todos, y vuelvo con lo que comencé. Es sin duda uno de las grandes apuestas de este gobierno en cuanto a materia laboral se refiere. Habrá que ver los dividendos en política, estamos en elecciones. Vamos a ver. Bueno, aquí los trabajadores de alguna forma salen bien librados si es que se habla del trabajo formal. Hay que ver el tema de la informalidad. Gracias, Víctor.